Hola a todos, sean bienvenidos a este video en donde vamos a explorar uno de los temas fundamentales para la creación de base de datos. Y bueno, el tema es la normalización. En este video veremos qué significa normalizar una base de datos. Veremos por qué es tan importante para evitar la redundancia de datos y mejorar la integridad de la información. Veremos cómo se aplica paso a paso a través de las distintas formas. Mi nombre es Jacqueline y yo les voy a explicar sobre qué es la normalización. La normalización es un proceso sistemático que se aplica al diseño de bases de datos relacionados para mejorar su estructura. Su principal objetivo es minimizar la redundancia de datos y evitar inconsistencias. Este proceso se basa en diferentes etapas llamadas formas normales, y cada una tiene condiciones específicas que deben de cumplirse. A continuación vamos a explicarles sobre cada una de estas formas con ejemplos sencillos y claros. Soy Annette y les voy a hablar sobre la primera forma normal. Es una regla que busca que cada campo de una tabla contenga solo un valor, sin listas ni repeticiones dentro de una celda. Esto significa que todos los datos deben ser atómicos, es decir, indivisibles. Además, se debe asegurar que cada fila sea única, normalmente usando una clave primaria, y que los datos relacionados se organicen en tablas aparte para mantener la base de datos ordenada. Para entender mejor la primera regla de normalización, les voy a explicar un ejemplo, donde en la primera imagen vemos un ejemplo de una tabla que no está en primera forma normal. El problema es que no hay una clave principal que identifique cada fila de forma única, y además en el campo enFullName es redundante porque ya tenemos el nombre y apellido por separado. Para convertir esta tabla en primera forma normal, eliminamos este campo redundante y agregamos una clave primaria, en este caso será enfID. Así, cada campo contiene un solo dato indivisible. No hay repeticiones y cada fila queda bien identificada. Esto cumple con la primera forma normal. La segunda forma normal. Esta se aplica cuando una tabla ya está en primera forma normal, pero además se asegura de que todos los campos que no son clave dependan totalmente de la clave primaria. Esto es muy importante cuando la clave es compuesta, es decir, formada por varios campos. Si un dato depende solo de una parte de esa clave, hay una dependencia parcial, lo que puede generar redundancia y errores. Al aplicar la segunda forma normal, se eliminan esas dependencias parciales y se mejora la organización y consistencia de la base de datos. Para entender mejor la segunda forma normal, tenemos este ejemplo donde vemos cómo se va a aplicar. Originalmente todos los datos podrían estar en una sola tabla, pero eso generaría dependencias parciales. Por eso se separaron en tres tablas diferentes: una tabla de empleados, una de roles laborales y otra de los puestos de trabajo. La tabla Employees contiene datos personales del empleado. La tabla Employee Roles relaciona al empleado con su rol. Usando los códigos y la tabla Jobs, traduce sus códigos a nombres de puesto como chef, waiter o bartender. Gracias a esta separación evitamos que campos como job dependan parcialmente del ID del empleado y nos aseguramos de que cada atributo dependa completamente de su clave primaria. Así cumplimos con la segunda forma normal y evitamos redundancias y errores en la base de datos. Ahora bien, les voy a explicar sobre la tercera forma normal. Esta elimina las dependencias transitivas en una base de datos. Se basa en la primera forma normal, que exige valores atómicos, y la segunda forma normal, que elimina dependencias parciales. La tercera forma normal va más allá al asegurar que los atributos no clave dependan de la clave primaria y no entre ellos. Ahora bien, para empezar buscaremos a cualquier atributo de una tabla que dependa directamente de una clave primaria. Como regla general, si algún atributo depende de algo distinto de la clave primaria, esto indica una dependencia transitiva. Esto es señal de que puede haber llegado el momento de separar tu tabla. Echemos un vistazo a las tablas siguientes. ¿Cuál tiene una dependencia transitiva? A primer vistazo nos damos cuenta que es la tabla 3.
ya que en esta tabla el nombre del curso depende del ID del curso, pero no directamente del ID de inscripción, que es la clave primaria. Esta dependencia indirecta hace que el nombre del curso sea una dependencia transitiva. Para abordar la dependencia transitiva, dividiremos la tabla 1 en dos tablas. Cada tabla se centrará en los datos directamente dependientes. Ahora, cada tabla solo contiene información que depende directamente de su clave primaria, es decir, ID del curso es ahora la clave primaria del nombre del curso. En el campo cursos y el ID de inscripción es la clave principal en la tabla inscripción de la tabla matrícula. Con esta descomposición, las tablas cumplen ahora los requisitos de la tercera forma normal, eliminando la redundancia y garantizando que cada tabla almacena solamente la información directamente relevante. Mi nombre es Gesalina Ludmila Guerrero Serrano y yo voy a hablar de la cuarta y quinta forma normal. En este caso, la cuarta forma normal se asegura de que las dependencias multivaluadas independientes estén correcta y eficientemente representadas en un diseño de base de datos. Es decir, no contiene dependencias multivaluadas no triviales, o sea, hace que un atributo multivaluado no dependa solamente de la clave primaria. Tenemos como siguiente ejemplo esta tabla, que contiene los campos de artista ID, nombre, instrumento e idioma. Aquí, instrumento e idioma son independientes entre sí, pero están relacionados con la misma clave, que es artista ID. Esto genera redundancia innecesaria, pues cada combinación se repite. Para poder solucionar esto, se debe de separar la tabla en dos relaciones independientes. Es decir, se ha separado aquí con artista ID e instrumento y artista ID con idioma. Una vez que se han separado la tabla de esta manera, ya no hay combinaciones innecesarias y cada atributo está vinculado de forma directa con la clave. La quinta forma normal es una forma de normalización de bases de datos diseñado para reducir redundancia en las bases de datos relacionales que guardan hechos multivalores, aislando semánticamente relaciones múltiples relacionadas. Una tabla se dice que está en su quinta forma normal si y solo si está en su cuarta forma normal y cada dependencia de unión en ella es implicada por las claves candidatas. Por ejemplo, se tiene en la siguiente tabla que representa un producto en cada empresa, en cada país. Tenemos aquí nuestra respectiva tabla con sus campos que, ya están previamente llenos. El problema en esta tabla aparece cuando hay combinaciones implícitas que no deberían de existir o cuando hay combinaciones que no se pueden representar de manera precisa con descomposiciones comunes. Por ejemplo, si una empresa produce un producto y también opera en un país, pero no necesariamente produce ese producto en ese país. Para solucionar este pequeño problema, se necesitan descomponer las tablas en tres relaciones, como ya lo hemos hecho previamente aquí, que es la tabla cuya relación es empresa-producto, la tabla empresa-país y la tabla producto-país. Estas tres tablas reflejan la estructura completa pero descompuesta, de manera que al hacer la unión natural se puede reconstruir la relación sin redundancia ni combinaciones inválidas. Ahora veremos la forma de normalización de FNVC. La forma normal de Voice Code es una versión más estricta de la tercera forma normal, 3FN. Su objetivo principal es eliminar anomalías de dependencia que puedan ocurrir incluso cuando una tabla ya está en 3FN. A continuación vamos a ver nuestro ejemplo y tenemos nuestra tabla con la columna curso, profesor y aula. Vamos a ver nuestras suposiciones. Cada curso tiene un único profesor, cada profesor da clases en una sola aula, pero un curso no necesariamente se da en una sola aula, es por eso que no hay dependencia directa entre curso y aula. Tenemos nuestras dependencias funcionales que son curso, profesor, profesor, aula. Recordemos que profesor no es una clave de la tabla completa. Y vamos a descomponer nuestra tabla de curso, profesor y luego de profesor, aula. Y vemos que ahora sí cumple FNVC, porque ambas tablas
todas sus dependencias son funcionales y tienen lados izquierdos que son claves, y ya no hay independencia parcial ni transicional. Ahora vamos a ver un ejemplo general para todas las formas normales, y tenemos nuestra tabla normal sin normalizar. Vamos a verla ahora en nuestra primera forma normal, y vamos a seguir la regla de que los valores deben ser atómicos, sin listas ni repeticiones. Y bueno, así queda nuestra tabla a comparación de la primera. Vamos a ver ahora nuestra segunda forma normal. Para eso vamos a seguir la regla de que es eliminar dependencias parciales, o sea que datos que dependen solo de parte de la clave primaria. Supongamos que nuestra clave compuesta estudiante a curso, pero profesor y teléfono dependen solo de curso, no del estudiante. Entonces vamos a ver nuestra relación entre estudiantes y cursos. Y bueno, vemos nuestra lista de estudiantes a nuestra lista de cursos. Ahora de curso a profesor. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra tercera forma normal, y vamos a seguir la regla que es eliminar dependencias transitivas, o sea, un campo depende de otro campo que no es clave. Teléfono a profesor depende de profesor, no directamente del curso. Entonces tenemos nuestra tabla profesor a teléfono. Y bueno, ya vemos que ya no hay redundancia y la tabla cumple con 3 FN. Para ver nuestra tercera forma de voice code, vamos a seguir la regla que para toda dependencia funcional el lado izquierdo debe ser una clave candidata, y a veces aunque la tabla esté en 3 FN puede haber una dependencia donde el lado izquierdo no es clave. Por ejemplo, tenemos nuestra tabla con curso y profesor, y bueno, de profesor a curso, imaginemos que un profesor lo enseña un curso, pero profesor no es la clave primaria. Para FNBC separamos aún más, curso a profesor, profesor a curso, y en nuestro caso real, como ya separamos cada dependencia según su clave, ya estamos en FNBC. Y para nuestra cuarta forma normal vamos a utilizar la regla de eliminar dependencias multivaluadas independientes. Y bien, nuestra tabla ahora tenemos una tabla diferente. Y bueno, aquí idioma y deporte no están relacionados entre sí, pero ambos dependen de un estudiante. Así que vamos a separar estudiante e idioma, y después estudiante a deporte, y ahora no se generan combinaciones. Y para nuestra quinta forma normal tenemos la regla de eliminar dependencias que solo se descubren al combinar múltiples tablas, y se enfoca en reconstruir datos sin pérdida. Y bueno, tenemos nuestra tabla en proveedor, producto y país. Esto es una tabla diferente, y bueno, eso parece correcto porque bueno, podría esconder relaciones incorrectas si solo combinamos pares. Y para finalizar, tenemos que se separa en proveedor a producto, proveedor a país y producto a país. En conclusión, podemos decir que la normalización mejora la eficiencia, integridad y escalabilidad de una base de datos. Aunque parezca algo complejo al inicio, una vez que se comprende el proceso, resulta lógico y muy útil para trabajar con grandes volúmenes de información. Y bien, con esto concluimos nuestro video. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.